Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües y Giancarlo Caraballo. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram como @pisolacultural y también puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Bienvenidos todos a Venezolanos en este cuarto capítulo de esta serie que venimos desarrollando, el trienio 1945-1948. Y en el programa, en el capítulo 3, estuvimos revisando las reacciones a los hechos del 18 de octubre de 1945. Entonces vimos, por ejemplo, la opinión de Rafael Caldera. Y hoy vamos a comenzar con la opinión de Arturo Uslar Pietri, que fue un acérrimo crítico de este proceso político. Son tantos los artículos y ensayos que dedicó Uslar a analizar el tema que es difícil escoger uno como representativo. Si optamos por los textos de su vejez, cuando las pasiones políticas han podido amainar un poco, hallamos un juicio en su libro Golpe y Estado en Venezuela, publicado en 1992. Este texto, este fragmento que les voy a leer, creo que es emblemático de su pensamiento sobre este tema. Dice Uslar: el derrocamiento del gobierno constitucional presidido por el general Isaías Medina Angarita significó una total ruptura no solo del orden institucional democrático, que representaba con toda legitimidad aquel gobierno, sino la irremediable interrupción de un proceso ejemplar de construcción democrática sólida, que hubiera podido evitarle al país los grandes errores de conducción, desviación de fines y adulteración de la identidad de las instituciones que han ocurrido. Como consecuencia directa de aquel suceso, desde entonces y hasta el presente, y que hoy constituyen la causa principal de los grandes problemas políticos, económicos, sociales e institucionales que Venezuela viene padeciendo. Esto dice Uslar en el año 92. Y vamos a detenernos a comentar este párrafo, ya que las opiniones de Uslar Pietri sobre lo que ocurrió el 18 de octubre de 1945 han influido notablemente en la opinión pública venezolana. Y cuando nosotros efectuamos la investigación para la biografía que publicamos del personaje, Arturo Uslar Pietri, o La hipérbole del equilibrio, en el año 2005, hallamos la transcripción periodística de varias intervenciones suyas en las asambleas del partido que integraba, el PDV, Partido Democrático Venezolano, cuando se discutía sobre la conveniencia de incluir en la reforma constitucional de 1945 la elección directa. En una de ellas, aludida por Astrid Avendaño en su estudio Arturo Uslar Pietri entre la pasión y la acción, y citada antes por mí, pero vuelta a referir dada su pertinencia para este tema, Uslar afirma: no hay sino un criterio para juzgar si estamos en presencia de una democracia o de una falsificación más o menos afortunada de ella, y este criterio es simplemente si el pueblo elige su representación directamente o si lo hace por intermedio de 2, 3 o 4 grados. Bueno, y lo que ocurre es que aquella reforma constitucional del año 45 no consagró este principio que Uslar defendía, de modo que no es fácil decir que el gobierno de Medina Angarita avanzaba hacia una democracia si, teniendo la oportunidad de consagrar la elección directa, no lo hizo. Bueno, y sorprende escuchar repetir hasta la saciedad de una manera tanto mecánica como irreflexiva que el golpe de Estado del 18 de octubre de 1945 detuvo un proceso democrático en marcha que lo precipitó, cuando es evidente que sin elecciones directas, universales y secretas, difícilmente podía hablarse de la vigencia de una democracia.
Cosa distinta es que el espíritu del general Medina Angarita fuese conciliatorio, lo era, fuese llano, lo era, fuese respetuoso de los derechos individuales, de la libertad de prensa. Todos estos atributos son ciertos, pero ello no puede llevar a afirmar que se estaba en camino hacia una democracia plena, cuando los hechos demuestran que el factor militar predominante, no todos, pero el predominante, no estaba a favor de la instauración de una democracia representativa, y en el momento de materializar la reforma constitucional, el epicentro del sistema electoral no fue tocado. Bueno, y volvamos a las causas que Medina tuvo para no poder hacer la reforma constitucional a favor de las elecciones directas. En el fragmento que citamos en este programa antes, me refiero a la entrevista que sostuvimos con Uslar a finales del año 2000, publicada en el libro Arturo Uslar Pietri, Ajuste de Cuentas. Él da una versión sobre las causas de la imposibilidad de Medina Angarita para incluir las elecciones directas en la reforma del año 45. Debo señalar que al propio Uslar le fue leído el libro por su asistente antes de publicarlo, ya que su visión había desmejorado severamente, y esto ocurrió en presencia de su hijo Federico, y estuvo plenamente de acuerdo con lo que él mismo había expresado. No se retractó de nada. Señalo esto porque le insistimos varias veces sobre el tema de la sucesión presidencial y las elecciones directas o indirectas, y nos respondió lo que citamos en programas anteriores, refiriéndose al hecho de que Medina Angarita no lo hubiese escogido a él como su sucesor. Según el testimonio directo de un protagonista de los hechos, el presidente Medina Angarita no tenía planteado un método democrático para la escogencia de quien lo sucediera en el cargo, y se lo atribuía, según la versión de Uslar, a que el Ejército Nacional no lo permitiría. Si esto es así, como nos relató Uslar, resulta difícil afirmar que el gobierno de Medina Angarita tenía un plan de democratización del país y la insurgencia del 18 de octubre lo detuvo. Eso no puede decirse. Bueno, tenemos tres visiones distintas. En el programa anterior vimos la de Ramón J. Velázquez, vimos la de Caldera, y en este comenzamos con esta de Uslar Pietri. Esta es completamente negadora de las bondades, si las tuvo, el 18 de octubre del 45, y es una visión exclusivamente indicadora de sus problemas. Y pasa por alto que el gobierno de Gallego fue constitucionalmente electo, incluso con un respaldo en la soberanía popular que el de Medina obviamente no tuvo, ya que fue electo en sufragio de segundo grado. En descargo de los tres, Velázquez, Caldera y Uslar, recordemos que fueron protagonistas principales de estos años, ya sea en calidad de dolientes, que es el caso de Uslar, o de beneficiarios circunstanciales, que es el caso de Caldera y Velázquez, y por eso es difícil esperar de ellos posiciones exclusivamente analíticas, como pudieran tenerlas quienes valoren los hechos a más de 60 años de lo ocurrido. Volvamos a la sucesión que está por ocurrir, el cambio de mando que se va a dar pacíficamente. En tal sentido, recordemos que el primer venezolano que le entregó el poder pacíficamente a un adversario fue José Antonio Páez, cuando su candidato Carlos Sublet perdió las elecciones indirectas ante el doctor José María Vargas, y éste asumió el mando el 9 de febrero de 1835. Esto no vuelve a ocurrir en Venezuela sino hasta marzo de 1969, cuando Raúl Leoni, de Acción Democrática, le entrega la presidencia de la República a Rafael Caldera, de Copey. Ya después se hizo práctica democrática común. Caldera le entregó a Carlos Andrés Pérez en el 74, Pérez a Luis Herrera Campins en el 79, Herrera a Jaime Lucinchi en el 84, Caldera a Hugo Chávez en el año 99.
Lo que sí ocurrió el 15 de febrero de 1948 fue que un hombre que había llegado al poder por la vía de un golpe militar lo abandonaba en manos de otro que lo alcanzaba con los votos, después de haberse redactado una nueva Constitución Nacional integrada por diputados electos en forma directa. Por supuesto, nos estamos refiriendo a Rómulo Betancourt, que llega al poder por la vía de un golpe militar y le entrega el poder a Rómulo Gallegos, que llega al poder por la vía de unas elecciones universales, las primeras universales que hubo en Venezuela. Distintos fueron los casos de Julián Castro, que aventó del poder a José Todavía Monagas en 1858, pero que salió del mismo por una causa judicial sin entregárselo a nadie. El de Joaquín Crespo, que derroca por las armas a Raimundo Andueza Palacio, estimula la redacción de una nueva constitución, la de 1893, y le entrega a Ignacio Andrade, pero después de un fraude electoral contra el Mocho Hernández en 1898. Bien, en la próxima parte del programa seguiremos viendo estos hechos y entraremos en el gobierno de Rómulo Gallegos. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Bien, y veníamos hablando de este tema de las sucesiones presidenciales y desde el punto de vista de los avances del concepto de ciudadanía es evidente que el momento fue crucial. Por primera vez un presidente era electo por votación universal, conformándose la totalidad de los ciudadanos en edad de votar en sujetos políticos de un cambio histórico. Esto lo señalamos sin olvidar que este derecho de universalidad no se extendió a otros cargos que han podido ser de elección popular, gobernadores, alcaldes, como señalamos antes, cuando advertimos la importancia de la polémica en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente en relación con el alcance de los sufragios universales directos y secretos. Entonces se deshizo la ecuación según la cual a las autoridades las elegía el Ejército Nacional y pasó a seleccionarlas el pueblo, organizado a través de los mecanismos de representación de los partidos políticos. El cambio fue radical y la verdad era poco probable que los primeros afectados con ellos, los militares acostumbrados al mando y sin formación democrática, no esperasen el momento de reaccionar y recuperar su preeminencia. No fue esto lo que finalmente pasó el 24 de noviembre de 1948, cuando una junta militar desconoció la voluntad popular y se abrogó las atribuciones del Poder Ejecutivo. No era esperable que un estamento militar educado en la verticalidad del mando, sin haber metabolizado los conceptos modernos del papel de las Fuerzas Armadas en las democracias occidentales, intentara recuperar el poder en cuanto la debilidad del estamento civil se lo permitiera. Pues sí, y así ocurrió. Y veremos luego que la argumentación ofrecida para regresar al mando no llegó a alcanzar rangos convincentes.
Más allá del desnudo empeño de regresar a ejercer el poder, un sector de las Fuerzas Armadas, no todas las Fuerzas Armadas, como era tradición en Venezuela desde que el Ejército Nacional se erigió como la institución principal durante los gobiernos de Castro y Gómez. Bueno, y así llegamos al gobierno del novelista y maestro Rómulo Gallegos, quien estuvo ejerciendo la presidencia de la República entre el 15 de febrero y el 24 de noviembre de 1948, 9 meses y 9 días, en medio de ingentes dificultades, originadas por el clima de agitación política permanente que se había adueñado del espíritu nacional a partir del 18 de octubre de 1945. La oposición arreció en sus ataques a Acción Democrática, las fuerzas económicas establecidas también, mientras los cuarteles vivieron en un hervidero de diatribas y conspiraciones en torno al proyecto político que estaba en marcha. Para colmo, se develó una conspiración internacional que tenía previsto el bombardeo de Caracas el día de la toma de posesión de Gallegos. Esta conspiración la urdían desde sus países los dictadores Rafael Leónidas Trujillo, República Dominicana, y Anastasio Somoza, en Nicaragua, pero no pasó de un proyecto delirante que no se hizo realidad. Y abundan documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica que dan fe de la preocupación de su embajador acreditado en Caracas ante el cambio de mano del poder y el clima hirsuto, exaltado de la vida nacional. Esto lo revisa con detalle Simón Alberto Consalvi en su libro Auge y Caída de Rómulo Gallegos, donde publica buena parte de estos documentos desclasificados. Veamos ahora la toma de posesión, el discurso de Gallegos y los actos convocados para la celebración, en la medida en que estos últimos tuvieron una importancia señalada para la transformación de la ciudadanía nacional. Los primeros momentos. El 15 de febrero de 1948 tuvo lugar en el Congreso Nacional el discurso de toma de posesión de Rómulo Gallegos. Después de su juramentación como presidente de la República ante el presidente del Poder Legislativo, que era Balmore Rodríguez. Los vicepresidentes eran Simón Gómez Malaret y Elvano Provenzali Heredia. Y el presidente de la Cámara de Diputados era Luis Lander, y los vicepresidentes eran César Morales Carrero y Jesús María Bianco. Este Congreso Nacional y sus directivas comenzaron funciones el 2 de febrero del año 48. Fue una disertación breve y, por supuesto, bellamente escrita, como era natural esperar. Comenzó reconociendo el valor de la Junta Revolucionaria de Gobierno cuando afirmó lo siguiente: 2 años largos han estado el escepticismo y la malicia, provenientes de continuada experiencia en burlas sufridas, dudando de la sinceridad republicana de la fundamental promesa de la Revolución de Octubre. Pero ya ha podido volver la confianza a los corazones de buena fe, porque al fin ha habido gobernante venezolano, 7 hombres que componían una sola persona política, que no mintió, que no engañó, que no traicionó. Por supuesto, se está refiriendo Gallegos a la promesa de los integrantes de la Junta Revolucionaria de Gobierno de no postularse como candidatos a la presidencia de la República. Y el cumplimiento de ese compromiso, por más que alguno de ellos haya pensado que no ha debido ser así. Nos referimos al ministro de la Defensa, Carlos Delgado Chalbó, quien, según refiere Ocarina Castillo en su biografía del personaje, Carlos Delgado Chalbó, 1909-1950, le propuso a Betancur que no permitiera que el candidato fuese Gallegos y que se presentara él, proposición a la que Betancur se negó con sobradas razones. Esto se lo refiere así José Antonio Jacopini Zárraga a Castillo, en entrevista sostenida con motivo de la investigación que adelantó para su biografía. Por otra parte, es justo reconocer
que fue un caso extraño en la historia republicana, el de la JRG, ya que de promesas incumplidas ha estado abultado el devenir de nuestra historia, sobre todo cuando se trata de la entrega del poder en manos de otro. Sigue Gallegos, explicando por qué no constituye un gobierno de coalición nacional y sí uno de partido, y dice: espero que nadie, dotado de ideas positivas y claras a este respecto, pretenda que yo me haya comprometido a desnaturalizar la fuerza política que me rodea, homogénea y bien definida, componiendo gobierno con elementos de todos los partidos en que actualmente se divide la opinión. Práctica de emergencia solo realizable en los momentos de crisis política o de peligro nacional, que de ningún modo son los actuales, y a la cual, por otra parte, no irán a prestarse las fuerzas ya organizadas de la oposición. Bueno, esto es discutible, y a la distancia de los hechos advertimos al maestro Gallegos leyendo la realidad política sin percatarse de que el momento era distinto. Apenas 2 años antes había cambiado radicalmente el escenario, después de 45 años de gobierno de una hegemonía militar tachirense. La situación no podía ser de absoluta normalidad institucional como el maestro Gallegos creía. Tampoco era probable creer que los dolientes del largo estado de cosas anterior se quedaría de brazos cruzados. La enseñanza de este costoso error contribuyó a articular 10 años después el pacto de punto fijo, como hemos señalado antes. Era un hecho que un sector determinante de las Fuerzas Armadas no estaba de acuerdo con la democracia representativa instaurada, por más que las elecciones hubiesen certificado la voluntad popular y los niveles de abstención hubiesen sido ínfimos. También era un hecho que iniciar una reforma política de tal envergadura en soledad, sin el concurso en el gobierno de todas las fuerzas políticas y sociales que han podido respaldar el proyecto, se demostró con los hechos que era un camino equivocado. Realmente lo era. Aquí se equivocó, a mi juicio, el maestro Gallegos y Betancur, y bueno, uno entiende las razones, pero los resultados apuntaban por otro camino. Antes nos preguntamos si la instauración constitucional de la elección de gobernadores y alcaldes no le hubiera dado a la oposición espacios de gobierno propios y una suerte de pacto tácito de gobernabilidad compartida. Y creo que la respuesta es sí. En otras palabras, a juzgar por los hechos, el proyecto que se estaba instaurando era de tal magnitud que lo aconsejable era un gobierno compartido, o por lo menos un acuerdo de gobernabilidad. El momento histórico no era como pensaba Gallegos que era, como quedó demostrado en los hechos. Estamos ante un caso de confusión entre los deseos y la realidad. Bueno, es posible. Es cierto que el origen de la autoridad de Gallegos era legítimo, pero no era cierto que el alto mando de las Fuerzas Armadas estaba inclinado a cumplir con lo pautado en la Constitución Nacional, como quedó demostrado, por más que el maestro Gallegos creyera en la buena fe de ellos. Vamos a ver lo que dice Gallegos sobre el ejército en el discurso. Dice lo siguiente: pero vuelve sin pretensiones inaceptables de constituir un Estado dentro del Estado, de arrogarse privilegios de casta dirigente de la política, sin reclamar herencia de aquellos hegemones armados que se tenían usurpada la función de grandes electores de Venezuela. Vuelve a cultivar su espíritu institucional, quitado de la política, y será cuidado de mi gobierno que lo nutra y lo fortifique en fuentes que no le desnaturalicen lo esencialmente venezolano, que ha de palpitar siempre en el corazón del soldado venezolano. Hasta ahí la cita. Y lamentablemente 9 meses y 9 días después de la toma de posesión, el ejército incurrió en todo lo que el presidente Gallegos estimaba que no iba a ocurrir.
Es evidente que lo pautado en la Constitución Nacional del 47, fuente de la legitimidad y autoridad de gallegos, apuntaba hacia la creación de un Estado moderno, democrático, representativo, de rasgos liberales y estatistas a la vez, pero todo ello estaba en el papel, en el deber ser, que estableció una asamblea constituyente al redactar la Carta Magna, y que había fuerzas internas que se oponían a este desideratum, entre ellas la militar, pero también un sector empresarial se oponía, y además vastos sectores conservadores de la sociedad veían en la eclosión democrática una pérdida de algunos privilegios. En la próxima parte del programa continuamos con este tema. Ya regresamos. En la parte anterior del programa hablábamos de la pérdida de algunos privilegios de algunos sectores. Y sin ser oposición propiamente, la incipiente cultura política y ciudadana del venezolano de entonces conspiraba contra el proyecto, ya que no se contaba con masas convencidas de su importancia y las organizaciones sociales que hubieran podido articular una defensa poderosa del proyecto estaban recién nacidas. Además, lo anterior hace aflorar un hecho que no podemos olvidar. El concepto moderno de ciudadanía había dado pasos hacia adelante, y los hemos enumerado en detalle, pero un sector reaccionario importante de la sociedad veía el juego político como un desorden. La participación organizada de sectores preteridos como una fuente de anarquía, y las diferencias entre proyectos políticos distintos como una amenaza para la unidad nacional. Es decir, frente a los avances hubo una reacción conservadora de distintos grados. Por ejemplo, veremos luego cómo la Junta Militar que derroca a Gallegos derogará la Constitución del 47 y acogerá la de 1936 con las reformas de 1945, pero se reservará la validación favorable y la aplicación de los aspectos de la de 1947 que consideren progresistas. Se erigen como árbitros sin serlo, una vez más. Por su parte, el gabinete ejecutivo nombrado por Gallegos refleja una continuidad en áreas neurálgicas. Vamos a ver. Carlos Delgado Chalbó continúa en el Ministerio de la Defensa, había estado con Betancourt. Juan Pablo Pérez Alfonso continúa en el Ministerio de Fomento y Raúl Leoni en el Ministerio del Trabajo. Edgar Pardo Stolk sigue al frente del Ministerio de Obras Públicas y Edmundo Fernández permanece en el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Los cambios ministeriales que introduce Gallegos estuvieron en la Cancillería, ahora detentada por Andrés Eloy Blanco, en el Ministerio de Relaciones Interiores, donde designó Gallegos a Eligio Anzola Anzola. En el Ministerio de Hacienda designó a Manuel Pérez Guerrero. En el Ministerio de Educación a Luis Beltrán Prieto Figueroa. En el Ministerio de Agricultura y Cría a Ricardo Montilla. En el Ministerio de Comunicaciones a Leonardo Ruiz Pineda. Y Gonzalo Barrios como secretario general de la Presidencia de la República. Y con motivo de la toma de posesión de Gallegos, dada la significación internacional del personaje, vinieron muchos invitados de otros países. La lista realmente asombra. Por ejemplo, vino Archibald MacLeish, un poeta laureado en los Estados Unidos, como representante personal del presidente Harry Truman. Vino Nicolás Guillén, Fernando Ortiz, Andrés y Duarte. Vino el biógrafo de Bolívar, Waldo Frank, Salvador Allende, Germán Arciniegas, Luis Alberto Sánchez. Y además tuvo lugar la llamada Fiesta de la Tradición, organizada por Juan Liscano y Abel Valmillana en el Nuevo Circo de Caracas. Esto fue un festival musical, dancístico,
que se tiene como un hito de la cultura venezolana y de la comprensión de las manifestaciones folclóricas del país. Este festival, sin duda, fue una revelación nacional, ya que en una nación sin comunicaciones expeditas, fue una sorpresa el mutuo conocimiento de cerca de 600 agrupaciones de todo el país que en la mayoría de los casos nunca habían venido a la capital. Y todavía más importante, se desconocían totalmente unas a otras. Recordemos que no existía la televisión. En este sentido fue un paso fundamental para el descubrimiento de las distintas zonas culturales de la nación entre sí y un puente hacia la conciencia venezolana de formar parte de una república. Y para los estudios de antropología y etnomusicología en Venezuela, este acontecimiento fue un hito, una piedra angular. Bueno, y tómese en cuenta que el acto celebratorio de la toma de posesión no consistió solo en un desfile militar, que lo hubo naturalmente, ni en un evento circunscrito exclusivamente al Palacio Federal Legislativo, que también lo hubo, sino que fue un evento del pueblo, representado por sus artistas, señalando así a otro protagonista de la vida social, distinto al hombre de armas e incluso distinto al hombre de partidos. El metamensaje que se quiso dar es evidente. Aquí está el pueblo de Venezuela cantando y bailando en escena frente a la comunidad y con testigos excepcionales del extranjero, además de los militares que desfilan con su armamento. La celebración fue netamente civil, más que militar como había sido antes, y los civiles escogidos fueron los humildes artistas del pueblo venezolano, gracias al trabajo de campo que durante años hizo Juan Liscano a lo largo de toda la geografía nacional. El cambio era notable. El 29 de abril de 1948, 2 meses y 2 semanas después del discurso de toma de posesión, el presidente Gallegos pronunció la alocución anual de rendición de cuentas que el jefe de Estado estaba constitucionalmente obligado a dar ante el Congreso Nacional, por más que tuviera muy breve tiempo al frente del Estado. Gallegos aprovechó la disertación para trazar un bosquejo de su filosofía política. Al referirse a lo contemplado en la Constitución Nacional del 47, afirmó, refiriéndose a la Carta Magna, dijo esto: democrática, popular, ampliamente garantizadora de los derechos políticos de la ciudadanía venezolana, mantenedora de los fundamentos liberales del orden social y al mismo tiempo previsiva de las formas de equilibrio económico y de justicia social a que forzosamente han de adaptarse los modos complejos del Estado moderno. En otras palabras, lo decimos nosotros, una democracia liberal representativa, con las atenciones sociales keynesianas que se impusieron en el mundo occidental a mediados del siglo XX por la confluencia de varios factores. Más adelante, Gallegos se deslinda del comunismo, aunque esta ideología nunca formó parte de su instrumental intelectual, sí era causa de acusación permanente contra su partido y el gobierno de Betancur, ya que en sus orígenes, como está suficientemente documentado, Betancur y sus compañeros asumieron el marxismo como método de análisis histórico. En tal sentido, afirma el maestro Gallegos: para declarar que no compartimos la ideología comunista, que no tenemos por qué compartir la suerte que a ella le esté reservada, no perseguiremos a quienes la profesan, porque la ley delimitadora de nuestra conducta de gobernantes no nos lo permite, y porque además estamos convencidos de que las cruzadas de exterminio de ideologías no producen sino mártires que las exaltan. Estamos obligados a combatir el comunismo porque somos sinceros al no profesarlo, y lo combatimos con procedimientos lícitos y además eficaces, los más eficaces sin duda alguna, sustrayendo de la seducción de las promesas del marxismo el ansia de justicia y de bienestar que atormente el alma popular
y ello por medio de realizaciones prácticas, positivas y concretas. En materia internacional, Gallegos alude a la Conferencia Interamericana de Bogotá, donde Rómulo Betancourt es el jefe de la delegación venezolana, y allí se crea la OEA, Organización de Estados Americanos, y el énfasis que su gobierno pone en esto. Alude Gallegos al lamentable asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá y se lamenta por los hechos de violencia ocurridos. Luego se detiene en temas administrativos y petroleros, señalando el gran incremento de los ingresos que el Estado percibe por el cobro de impuesto a las concesionarias. Después enumera lo hecho en materia de electrificación, vivienda, aviación comercial, navegación marítima y lo estructurado a partir de la creación de la CBF, Corporación Venezolana de Fomento. Anuncia pues la continuidad administrativa de lo hecho, evidenciándose que se trata de la extensión de un gobierno de su partido. Advierte los logros de la lucha contra la malaria y anuncia que los estudios para la construcción de la autopista Caracas-La Guaira están listos y que ya comenzaron los trabajos de movimientos de tierra. También anuncia que su gobierno colaborará con la Municipalidad de Caracas en la construcción de la Avenida Bolívar ya proyectada. Continúa con una relación de lo hecho y por hacer en materia laboral y educativa. Y en este último aspecto es en el que pone más énfasis y le dedica mayor espacio. El discurso es importante y curiosamente se ha reproducido muy poco, escogiéndose preferiblemente el del 15 de febrero en la toma de posesión, sin duda también representativo de su pensamiento y de lo que sería su breve gobierno. Por cierto, quizás el señalamiento especial de la autopista Caracas-La Guaira por parte de Gallegos se deba a que fue un típico proyecto ejemplar de la continuidad administrativa entre el gobierno de la Junta Revolucionaria de Gobierno y el suyo, ya que Arcila Farías, don Eduardo, en su historia Centenario del Ministerio de Obras Públicas, destaca que los estudios se iniciaron en 1945 durante el gobierno de Medina Angarita y concluyeron en el 47, iniciándose la obra de inmediato. En la última parte del programa seguimos con esta historia del trienio. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Bien, en la parte anterior del programa revisamos los discursos de Gallegos, donde daba cuenta de lo que se proponía y de lo que había hecho. Y el 9 de mayo de 1948 tuvieron lugar las elecciones municipales en todo el país, salvo en el Distrito Federal y los territorios federales, donde se había elegido el 14 de diciembre del 47. Bueno, la abstención fue alta, pero no tanto como señaló un sector de la oposición, exagerándola para advertir que el pueblo estaba cansado de otra justa electoral. Votaron 693.154 personas, bastante menos que en 1947,
cuando sufragaron 1.183.764 venezolanos, y menos a su vez que en 1946, cuando para la Asamblea Constituyente votaron 1.395.200 electores. Bueno, esta disminución a casi la mitad, con apenas 5 meses de distancia, también se debió a que no votaron los caraqueños, como dijimos antes, porque ya habían votado. Bueno, en todo caso, las fuerzas reaccionarias a la democracia tuvieron una prueba más de la falta de preparación del pueblo venezolano para el ejercicio de la democracia. Eso era lo que decían. Para otros, los de la oposición al gobierno, esto era una señal de hartazgo por parte de la población por el sectarismo de Acción Democrática, que esto fue una bandera permanente de COPEI, URD, el PCB, y para Acción Democrática ha debido ser una señal de alarma en relación con la pedagogía nacional que se hacía necesaria para sembrar el espíritu democrático y entusiasmar a la mayoría de la población con el voto. Bueno, no parece que fue así. Desde el poder pareciera que se le atribuyó la abstención al cansancio de la población después de 4 elecciones en apenas 2 años. Por otra parte, desde el sector militar, seguramente la abstención fue vista como una señal de falta de respaldo al proyecto político emprendido por AD y quizás un resquicio a favor del proyecto acariciado por ese sector militar. En todo caso, la fábrica de rumores sobre el descontento militar iba en aumento. Por ello, quizás el presidente Gallegos, en el momento de viajar a los Estados Unidos, dejó encargado de la presidencia de la República a su ministro de la Defensa, Carlos Delgado Chalbó, y no al de Relaciones Interiores, como era costumbre, Eligio Anzola. El viaje se originaba en una invitación formulada por la Casa Blanca el 12 de abril de 1948. El motivo estaba en la entrega de una estatua de Bolívar que el gobierno venezolano había donado a un pueblo del estado de Missouri que lleva el apellido del Libertador. En Missouri hay un pueblo que se llama Bolívar. Y antes del viaje, el clima de agitación nacional era considerable, lo que llevó al gabinete ejecutivo el 19 de junio a autorizar al presidente la aplicación del artículo 77, el que lo facultaba para las detenciones preventivas. Sin embargo, Gallegos mantuvo la calma, dio una locución tranquilizadora y salió de viaje el 1 de julio, llegando al National Airport de Washington en la tarde, en el avión del presidente Truman, de Independence se llamaba, que había sido enviado para llevarlo del aeropuerto de Maiquetía a la capital norteamericana. El relato de la visita de Gallegos a los Estados Unidos de Harry Truman lo hace formidablemente Lowell Dunham en su libro Rómulo Gallegos, Vida y Obra, un libro del año 1957. Bien, y a este trabajo remitimos a quienes quieran profundizar en los detalles. Y el 5 de julio de 1948, en el pueblo Bolívar de Missouri, Gallegos leyó un ensayo excepcional sobre el héroe. Lo llamaba Un hombre pueblo, así se titula la disertación, y comienza haciendo alusión a que el apellido Bolívar es toponímico, ya que se trata de una pequeña puebla en el País Vasco. Y añado lo siguiente: Bolívar significa molino de la ribera en la lengua euskera. Bueno, y lo más significativo de la exaltación del Bolívar por parte de Gallegos fue lo siguiente. Dice Gallegos: pero viene al caso que enseguida debo aprovechar, pedirles a los maestros de escuela de esta tierra de magistrales disciplinas que no le hablen a sus discípulos del Bolívar de las batallas famosas, como no sea para enseñarles con ánimo educativo del propio amor, que en un mismo año fueron Ayala de Carabobo, decisiva de la libertad de mi patria, y aquí la Constitución de Missouri en estado de la Unión. Pero que no les perviertan y les estraguen el gusto,
que sólo en aplicaciones a formas serenas de paz debe complacérseles, describiéndoles a este grande hombre de América solo como un general de batallas difíciles. Bueno, hasta allí la cita. Y más adelante, para reforzar su tesis, apela a las palabras del propio Bolívar en el mensaje al Congreso de Cúcuta, en las que el héroe se lamenta por ser el hijo de la guerra y no un ciudadano para ser libre y para que todos lo sean. Después, en su discurso en la Universidad de Columbia, Gallegos, al recibir el doctorado honoris causa de manos del presidente de la universidad, el general Dwight Eisenhower, se centra en el tema del título de su disertación, de las letras a las armas, vinculado con el bolivariano anterior. Otra vuelta de tuerca sobre la voluntad de levantar la república, sobre hechos civiles, sin que por ello se niegue la necesidad de los militares, por supuesto. Como vemos, en los dos discursos se expresa el mismo norte de poner el énfasis en la ciudadanía, pasando la página guerrera y exaltándola solamente en caso de necesidad. Gallegos advertía el drama porque el caso venezolano históricamente era el de una república civil que por la fuerza de los hechos había estado intervenida por la impronta militar. Este tema, además, fue una constante del pensamiento de Gallegos desde que dirigía liceos o fundaba la revista Alborada en 1909, y ahora desde la tribuna presidencial seguía insistiendo en su prédica pedagógica, cuando su magisterio se había extendido más allá de las aulas, por supuesto. Y el 14 de julio regresó a Caracas en el Independence del presidente Truman, después de un periplo intenso. Mientras tanto, su ministro de la Defensa pasaba por una prueba de fuego. El presidente Gallegos quería a Carlos Delgado Chalbaud con especial acento. ¿Por qué? Delgado Chalbaud y su esposa vivieron en el apartamento que alquilaban los Gallegos en Barcelona, España, donde fueron tratados como parientes cercanos en 1935, cuando el escritor estaba en el exilio. Desde entonces, tanto don Rómulo como doña Teotiste tenían un particular afecto por la pareja, que entonces era de unos jóvenes de 26 años. Por esto y por otras razones, el presidente Gallegos le resultaba difícil creer que el comandante Delgado formara parte de una conjura en su contra. Bueno, no cabe la menor duda de que Gallegos era un hombre de buena fe. Y en Maiquetía, al no más bajarse del avión, el presidente pronunció estas palabras: he dejado encargado de la presidencia de la República al comandante Delgado Chalbaud, y algunos temerosos o maliciosos quizás se imaginaron que había cometido yo un acto de audacia insólita. No, no fue audacia, fue seguridad, fue confianza. Yo estaba seguro de la clase de hombre, de la calidad humana del comandante Delgado Chalbaud, hombre en quien se puede tener confianza absoluta. Bueno, se equivocaba el maestro. En el sitio inmediatamente respondió el comandante Delgado, aludiendo a la generosidad de las palabras del presidente y apuntando a que el honor que recibía lo aceptaba como integrante de las Fuerzas Armadas. El drama iba creciendo. Gallegos no podía creer que Delgado formara parte de una conspiración militar en su contra, y Delgado deshojaba la margarita ante lo que veía crecer ante sus ojos: el descontento del jefe del Estado Mayor, el comandante Marcos Pérez Jiménez, cada día más enconado, aunque disimulaba, contra la presidencia de Gallegos, alegando que el descontento era de las Fuerzas Armadas en general y no suyo exclusivamente. Estamos en julio de 1948. Y abundan testimonios periodísticos sobre el clima de agitación política que vivía el país y que, lejos de amainar, iba increyendo. Por más que el presidente Gallegos diera muestras permanentes de espíritu de concordia y tolerancia democrática.
Y en este clima de crispación, el gobierno presentó ante el Congreso Nacional, a través de su ministro de Educación, Luis Beltrán Prieto Figueroa, el proyecto de Ley Orgánica de Educación Nacional. El 10 de agosto de 1948 se lee la firma de Prieto en la exposición de motivos. Recordemos que el tono del texto es menos conflictivo que el del decreto 321 de 1946, lo que señala un aprendizaje en relación con temas sensibles de la sociedad venezolana. Esto también es posible advertirlo en la tesitura del texto del presidente Gallegos, bastante alejado de la diatriba y del verbo hiriente. Bien, y en nuestro próximo capítulo seguiremos avanzando hacia el desenlace de noviembre de 1948. Hasta aquí llegamos. Como siempre, ha sido un placer hablar para ustedes. Hasta nuestro próximo encuentro.